Reporte 100. Y le agradezco al doctor Helio Masferrer, antropólogo de las religiones, que esté con nosotros esta mañana. Helio, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, Juan Carlos, un gusto platicar contigo y también poder dirigirme a tu importante audiencia que nos acompaña. Gracias, Helio. Para poner en contexto a la audiencia, ¿qué es el Opus Dei? Bueno, el Opus Dei es una institución de carácter eclesiástica fundada por José María Escrivá de Balaguer, que hace énfasis en su carisma, o sea, el elemento clave es la realización del trabajo cotidiano, incluyendo tanto el trabajo, podríamos decir, como se lo ve habitualmente, y también el trabajo dentro de lo que puede ser la vida familiar, o sea, la vida doméstica. Sí. Entonces, por ejemplo, tienen una licenciatura para amas de casa, ser una buena ama de casa, etcétera, ¿no? Sí. ¿Es la derecha de la iglesia? Bueno, en general el Opus se funda en el contexto del franquismo español, ¿no es cierto? O sea, en una confrontación con la República Española y de un respaldo al nacionalcatolicismo español. Es una organización fundamentalmente conservadora dentro de la iglesia. ¿Su carisma es el dinero? No necesariamente. Digamos, alguien del Opus te diría que no, simplemente te diría hacer bien su trabajo, ¿no es cierto? Sí. Pero entonces si eres empresario tienes que hacer dinero. Sí, porque bueno, se tiene la percepción, no sé si sea la realidad, que para ser parte del Opus Dei pues debes de tener varios ceros en tus cuentas de banco. ¿Es correcto esto? Yo dije eso alguna vez y una mujer me dijo, mira, mi esposo es taxista y es del Opus Dei y no tiene tanto cero en el banco, ¿no? Entonces sí. Hay de todo, ¿no? Pero en definitiva te podemos decir que el Opus fundó la Universidad Panamericana y el IPADE, Instituto Panamericano de Administración de Negocios, etcétera, que forma cuadros empresariales, digamos que es una red de negocios muy exitosa, ¿no es cierto? Sí, que Juan Pablo II, dicen expertos, le dio muchos beneficios al Opus Dei que hoy se interpreta, se los retira Francisco. ¿Es correcta esta lectura? Sí, de alguna manera, de alguna manera lo que quería Escrivá era que fuera una prelatura personal, o sea, que tuviera una amplia autonomía, y de alguna manera el fundador y bueno, luego los distintos vicarios generales prelados del Opus tenían, podríamos decir, rango de obispo. Sí. Esto era de alguna forma una cosa que le daba una preeminencia con respecto a otras estructuras administrativas de la iglesia, porque los miembros entonces de la prelatura del Opus Dei podían decir que no se reportaban con el obispo local, sino que eran respetuosos del obispo local, era lo que siempre decían, pero que ellos tenían su obispo en Roma, ¿no? Sí. Esto les daba una autonomía muy grande y les permitía también, por ejemplo, realizar la misa tridentina y cosas así, ¿no? Sí, significa esto que, por ejemplo, en lo local, aquí en la arquidiócesis de Hermosillo, el arzobispo Ruy Rendón ahora será, digamos, la autoridad del Opus Dei, la autoridad a la que tiene que rendir cuentas el Opus Dei, a quien, sí, como usted nos dice, el Opus respeta como figura, pero no se guía como autoridad. De alguna manera sí tiene que reportarse con el obispo local. Sí. Antes podía decir que se reportaba, pero no tanto, ¿no? O sea, ahora, ¿por qué? Porque el prelado del Opus Dei no tiene rango de obispo, sino de reverendo, o sea, es un sacerdote de alto nivel, pero no es un obispo. Entonces
Entonces, esto los llevaría a un estatus parecido, no con ciertas peculiaridades jurídicas en derecho canónico, pero muy parecido a lo que podría ser los franciscanos, los jesuitas, o sea, otra congregación de la Iglesia Católica, aunque es una prelatura, no es una congregación, pero en definitiva ellos eligen sus autoridades, pero esa autoridad no es un obispo, entonces sí, evidentemente tiene que reportarse con el obispo local, ¿no? Sí, Monseñor Ocaris, quien es el representante máximo del Opus Dei, Fernando Ocaris, ha llamado a los integrantes a aceptar la nueva normativa de la Curia Romana y ha asegurado que la ordenación episcopal del prelado no era necesaria para guiar al Opus Dei. Sin embargo, hay expertos en religiones que aseveran que esta decisión del Papa Francisco no cayó bien en el Opus Dei porque tenía muchas libertades. Es una expresión de Bernardo Barranco, por ejemplo. ¿Usted coincide? Bueno, definitivamente en cualquier estructura cuando te quitan autonomía le cae medio gordo el asunto, ¿no? Por decirlo amablemente. Lo que les dice Francisco es que ustedes pueden seguir con su carisma, que es muy interesante, pero lejos del poder. Y ahí es donde aparece un rasgo, no tanto quizás de los sacerdotes del Opus, pero sí los numerarios y supernumerarios del Opus. O sea, los miembros del Opus se reúnen tienen comunión diaria, o sea, tienen misa todos los días. Sí. Y esto implica que los miembros, podríamos decir laicos, ellos del Opus Dei, los que se pueden casar, para decirlo en términos prácticos, que siguen como empresarios, como altos funcionarios, etcétera, ellos se reúnen todos los días y ahí evidentemente, aparte de hacer las cuestiones religiosas pertinentes, también se reúnen a coordinar y tomar acuerdos. Y esto se expresa en poder, ¿no? Entonces lo que les está diciendo es, tu carisma es hacer bien el trabajo cotidiano y no necesariamente el poder. Sí. Eso es lo que les dice Francisco. Y es probable que los que sí estaban dentro del Opus, no todos, preocupados por tener poder, ahora se sientan como desvalidos, ¿no? Sí, esta decisión del Papa Francisco va a flexibilizar el papel de la mujer en el Opus Dei. Ahorita me decía usted que hay una licenciatura para ser ama de casa. La figura de la mujer tiene pues un papel, digamos, subordinado al hombre dentro del Opus Dei y además, bueno, los hijos que Dios te mande no se permiten. Bueno, es más complicado, porque la pregunta es muy buena. O sea, dentro del Opus Dei, entre las mujeres están las numerarias y las numerarias auxiliares. Sí. Entonces, en las numerarias, esas tienen votos de castidad. Luego, que viven en residencias femeninas del Opus Dei. Luego están las supernumerarias, que son miembros del Opus y se pueden casar. Generalmente están casadas con un hombre que es miembro también del Opus, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente ahí no hay, está muy mal visto el control natal, o sea, una familia del Opus, para decir que sí cumple, aspira a tener varios hijos, ¿no? Sí. Lo que Dios mande. Pero además hay otro elemento de conflicto que son las numerarias auxiliares, que podríamos decir que hacen los trabajos domésticos dentro de las estructuras del Opus Dei y que no tienen muchos derechos. En este momento hay en Argentina y no me acuerdo qué otro país, hay demandas de mujeres ya adultas que se quejan de que no han tenido nunca los derechos dentro del Opus, que las estuvieron haciendo faenas domésticas
y que nunca les dieron la educación que le habían prometido dar. Generalmente son mujeres de sectores pobres, populares, que son reclutadas con una serie de promesas, terminan que nunca se pudieron casar porque tenían que ser tener voto de castidad, etcétera. Entonces hay una serie de cuestiones bastante complejas en torno a lo de las mujeres, ¿no? En suerte de clases sociales al interior de la organización, por sí, decirlo. Entiendo que ahora estas decisiones que toma el Opus Dei a su interior deberán ser informadas al obispo, a los obispos locales. Sí, porque tienen que presentar un reporte anual a la congregación del clero. Ya no era, antes ellos daban una información a la congregación de los obispos, daban un reporte. En cambio ahora, al tener que presentarlo en el clero, de alguna manera esto implica, en la congregación para el clero, esto implica ponerlos en la misma pie de institucional que lo que pueden ser los franciscanos con sus, por ejemplo, los franciscanos, por decir un caso concreto, tienen sacerdotes, tienen monjes, o sea, religiosos que no son sacerdotes, pero también tienen estructuras, las órdenes terciarias dentro de los franciscanos que son laicos, ¿no? Sí. Entonces sería como ponerlos al mismo nivel que los franciscanos, cosa que evidentemente al Opus le cae muy mal, ¿no? Sí, es cierto que el Opus Dei permite la mortificación corporal, el cilicio, la disciplina. Bueno, no es que permita, es parte de la disciplina. O sea, a diferencia de muchas congregaciones y órdenes religiosas que después del Concilio Vaticano II eliminaron los flagelos personales, los numerarios y sacerdotes del Opus, y las numerarias también, por supuesto, del Opus tienen como parte de su disciplina cotidiana flagelos personales, ¿no es cierto? Esto no es que permita, es parte de... Sí, silicio. Dormir sobre, por ejemplo, en el caso de las mujeres, es dormir en camas de tabla, bañarse con agua fría y cosas así. Sí, el silicio, ¿es cierto esto del silicio? Sí. Sí, es correcto. Ahora, ¿qué tiene que ver esta decisión del Papa Francisco con el Opus Dei, su gira por Canadá, en donde pues da a conocer que no descarta la posibilidad de renunciar? Y bueno, con toda franqueza, yo creo que está claro que en algún momento puede renunciar, ¿no es cierto? Sí. Pero a mí me parece que en realidad no. Papa Francisco tiene un plan de trabajo y él quiere cumplir con su plan de trabajo. Sí. Y va a renunciar cuando ya sienta que el cuerpo no le da, ¿no? Sí. Y la mente tampoco, ¿no? En este momento está en pleno, a pesar de la edad que tiene, ¿no es cierto? El 17 de diciembre va a cumplir 86 años. Está muy lúcido y desarrollando su estrategia. Y yo creo que esto que dice que va a renunciar es para ganar tiempo, para decirlo en términos políticos, que la gente diga, bueno, aguantémoslo mientras, hasta que porque parece que ya se va pronto, ¿no? Sí. Entonces, a mí me parece que es lo que en política se llama una finta, más que va a renunciar de veras, ¿no? Sí, ¿los jesuitas y los Opus se llevan bien? Se llevan fundamentalmente muy mal, porque si bien en algún momento podríamos decir que Escrivá copia muchas cosas de los jesuitas, pero en el Concilio Vaticano II, que se realiza entre 1963 y 65, ahí se separan radicalmente. Los jesuitas aceptan todos los planteos del Vaticano II y los aplican, y el Opus rechaza la mayoría de los acuerdos del Vaticano II y de hecho no lo aplican y tratan de evitar que se apliquen las cosas del Vaticano II. Entonces, a partir del Vaticano II, ahí se bifurcan un conjunto de
coincidencias que pudieran haber tenido. Estamos hablando de hace 50 años prácticamente, ¿no? Sí. Entonces, de ahí viene un conflicto bastante severo, ¿no? Sí, imagino que en el Opus Dei no cae bien que el Papa Francisco tenga ciertas deferencias para grupos de parejas del mismo sexo, el matrimonio homosexual, no matrimonio, no lo vamos a poner matrimonio, sino que ha tenido expresiones de sensibilidad hacia personas homosexuales, por ejemplo, hacia personas divorciadas, y también ha tenido expresiones de disculpa hacia abusos que la Iglesia cometió con grupos indígenas. ¿Esto cae bien o no cae bien en el Opus? Que cae fundamentalmente mal porque de alguna forma ellos tienen la idea de una religión de minorías, o sea, sí. Ellos están convencidos que hay muchos sacerdotes y religiosas y religiosos que en realidad estarían excomulgadas, que ellos son, digamos, los únicos que mantienen la pureza doctrinal, y en esa perspectiva los cambios del Vaticano II, los cambios que impulsa Francisco tratando de adecuar de alguna manera las enseñanzas de la Iglesia Católica al mundo contemporáneo, que es lo que plantea el Vaticano II. O sea, en definitiva el Opus rechaza eso, y otros sectores conservadores de la Iglesia, ¿no es cierto? Sí. Rechazan ese tipo de cuestiones. Ahora, tenemos que entender que el cristianismo, el judaísmo y el islam son religiones que introducen la historia y los cambios culturales en su dinámica institucional. Entonces, en definitiva, para decirlo en pocas palabras, la Suprema Corte de Justicia despenalizó el aborto en toda la República Mexicana, ¿no es cierto?, con una decisión prácticamente unánime, y no pasó nada en el país, y la Iglesia Católica no dijo nada, ¿no? Cuando a nivel de los estados había que querían discutir algún tipo de cambio de este tipo, el matrimonio de personas del mismo sexo, y la Iglesia presionaba, amenazaba, etcétera, a los legisladores, y la Suprema Corte de un plumazo despenaliza todo esto, ¿no es cierto? Y también de alguna manera también formaliza el matrimonio de personas del mismo sexo. Entonces hay cambios radicales, ¿no? La Iglesia lanzó esta encíclica en los años 60, Humane Vitae, que prohíbe el uso de anticonceptivos, pero solo con el método del ritmo, ¿no es cierto? Pero en definitiva en cualquier farmacia la gente va y compra masivamente anticonceptivos. Entonces el Papa ha planteado la sinodalidad de la Iglesia, que quiere decir declarar a la Iglesia en un estado de asamblea para ver cómo adecuar las enseñanzas a los cambios de los tiempos, y esto evidentemente los sectores conservadores, como puede ser el Opus, se oponen radicalmente, ¿no? Porque ellos prefieren ser 4 personas y no entender que mucha gente quiere seguir siendo católica, pero que tampoco está dispuesta a aguantar, a tener 70 hijos y ni aguantar a un marido golpeador, ¿no es cierto? Sí, finalmente, Elio, le pregunto, esto que decidió Francisco, ¿pudiera provocar que el Opus Dei se vaya de la Iglesia Católica? Sería, digamos, hay algunos grupos que amenazan con eso, pero más bien están esperando a que, podríamos decir, a que el Papa fallezca, para decirlo, suena feo, sí, ¿no? Y que el siguiente Papa esté más en la línea de ellos. En esa perspectiva yo no creo que quieran irse, porque, para decirlo en términos numéricos, el Opus Dei son 84.000 personas en todo el mundo, ¿no es cierto? Y los sectores conservadores pueden ser unos cuantos o una cifra interesante a nivel de las estructuras clericales, pero los feligreses no les seguirían en una ruptura, entonces se quedarían, como quien dice, silbando en la loma, ¿no? Sí.
Elio, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada para explicarnos los alcances de esto que decidió el Papa Francisco. Elio Masferrer, antropólogo de las religiones. Estamos en contacto, si le parece, para futuras conversaciones. Cómo no, Juan Carlos, un gusto, y saludos también a todos los amigos que nos han estado acompañando. Gracias, Elio. Reporte 100.